Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, así es, nos encontramos nuevamente con ustedes, queridos televidentes, en este espacio, en esta hora y por este canal, con el programa El Evangelio Cambia. Voy a hablar de un tema importantísimo, la oración, ¿cierto? ¿Cómo la hizo el Señor Jesús? ¿Cómo era que Él oraba sin cesar en la mañana? Oró hasta una noche entera. Eso se llama velar, vigilar, ¿cierto? Antes de su aprehensión estaba orando y le estaba diciendo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación, ¿cierto? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es, cuando uno ora, ¿cierto?, se comunica con Dios, está alimentando y reforzando el área espiritual. Es la parte que le da equilibrio al ser humano en sus acciones y la parte más importante, porque es la que está relacionada con Dios. En un anterior programa dije que el alma, lo invisible, la vida de nosotros, aquí dentro, lo que no se ve, usa el espíritu para comunicarse con Dios. Nuestro componente como tal, como lo dice la palabra de Dios, es trino también, como Dios es trino. Somos alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Bueno, dice Jesús ora en Getsemaní, allí en el famoso huerto donde lo aprendieron. Pero antes de eso vamos a hacer una oración invitando al Espíritu Santo que nos acompañe, invitándolo que nos dé dirección para el aprendizaje, para la recepción allí, usted querido televidente, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más grandioso, es una semilla, así la comparó Jesús, que se tiene que sembrar en el corazón para que dé su fruto, para que crezca, para que nazca. Así, de esa manera es que se conoce a Cristo, se conoce a Dios y se tiene una relación con ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios único, soberano, existente por sí mismo. Señor y Dios, en esta bella hora, Señor, te invitamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios del cielo, tú que lo ves todo, lo sabes todo. Señor, enséñanos a darte palabras para ti mismo, de adoración, de alabanza, de cordura, Señor de los cielos, palabras, Señor, que te agraden, pidiendo los anhelos buenos que hay en nuestro corazón, Padre, que sean bendecidos todos, Padre, desde los que emiten el programa, lo editan, lo graban, todos, Señor, los empleados de ese canal, desde su gerente en adelante, sean bendecidos siempre por prestar, Dios, la señal para que otros también escuchen la palabra de salvación, la palabra de Dios. Bendice, Dios, a nuestras familias, a los televidentes, a los que necesitan una respuesta, dásela, Señor. A los que necesitan aprender a orar, Espíritu Santo, dirígelos, entrégale las palabras en su boca, tú que lo puedes todo, Señor, para que ellos también te alaben, te adoren y aprendan a conversar contigo, diciéndole palabras, Señor, que salgan espontáneas de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, entregamos
este programa, Señor, en tus divinas manos. Que todo lo que venga en oposición, Señor, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos libertad, declaramos paz, declaramos bienestar, sanidad. Declaramos, Señor, conversión para los televidentes que nos están viendo de manera continua. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Bueno, el tema es la oración de Jesús. ¿Cómo fue la oración de Jesús? ¿Qué hace la oración? ¿Cierto? ¿En qué se fundamenta la oración? La oración se fundamenta en lo que uno tiene en el corazón. De una vez le digo, hay gente que uno los ve que son muy religiosos, pero a la hora de hacer un comentario, a la hora de oírlos hablar en grupo, a la hora de transportarse al pie de uno de ellos, a la hora de compartir con ellos, sí, sueltan unas palabras, como digo yo, de grueso calibre, palabras vulgares, groseras, de maldición contra los demás, contra los gobernantes, contra las autoridades, contra las cosas que Dios ha puesto para el disfrute del hombre, para que el hombre viva bien, ¿cierto? Entonces, la diferencia cuando el ser humano ora, aprende a orar, es que le dice a Dios lo que está aquí, se lo dice a Él de una manera espontánea, como cuando uno le nace decirle a un ser querido cuánto le quiere, cuánto le ama, ¿cierto? A una esposa, a un esposo, ¿cómo le dice uno? No lo va a tratar mal, claro que de eso hay mucho, ese es otro tema. Cuando le dice uno a los hijos, a los amigos, cosas bonitas, cosas agradables. Así es la oración a Dios. Por eso el tema es la oración de Jesús y está en Marcos 14, versículo 32. Es el segundo evangelio de los 4 que son Mateo, ahí está, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios. Vinieron pues a un lugar, ahí estoy en la cita, capítulo 14, verso 32, que se llama Getsemaní, el lugar donde él fue aprendido, la última oración que él hace antes de ser aprendido. ¿Qué es lo que ocurre allí en esa escena? La oración de Jesús. En otro aparte sagrado de otro evangelio dice que el monte de los olivos, puede que así lo llamaban de pronto los gentiles y los judíos le llamaban Getsemaní. Lo cierto es el mismo lugar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Mire lo que le dice Jesús a los 12, ¿cierto? Bueno, a los 11, porque ahí Judas no estaba. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Toma 3, ojo a ese detalle. Deja como unos 8 ahí en grupito, se lleva 3 más adelantico, y luego él sigue otro, dice en otro evangelio sagrado que como la distancia de un estadio, unos 60 metros, qué sé yo, ¿cierto? Y se queda él solito orando, o sea, los distribuye en 2 grupos y luego él más adelante se queda a orar. Minutos antes de que vinieran los soldados romanos, los sacerdotes, para aprenderlo, allí en Getsemaní. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. O sea, sigan orando. ¿Sabe la primera pregunta? ¿Por qué dividió a Pedro, a Jacobo y a Juan de los otros 8 que dejó atrás? Estaba y representa, ponga cuidado querido televidente, que ellos eran como los 3 más metidos en la oración. En alguna iglesia prediqué y dije lo siguiente: el único que aguantó un poquito, casi 1 hora orando, fue Pedro. Los otros les cogió el sueño. Así dice la Escritura. Porque cuando Jesús volvió de orar la primera hora, 1 hora orando, escuche eso, ¿cierto? Alimentando ahí el espíritu, equilibrando todo, aún haciendo guerra contra las fuerzas del mal. Al único que dijo el Señor, el único que aguanta aquí unos 50 minutos orando es Pedro. Los otros por ahí algo menos. Y esos otros 8 pues oran por ahí menos de media hora y les coge el sueño. Y así fue. Es la aplicación y la revelación para aprender las cosas espirituales. Alguna vez, estando estudiando la palabra de Dios para una prédica, el Señor me mostraba lo siguiente.
Ponga cuidado, querido televidente, a la revelación. Un ser humano, llámese cristiano, enfoquémonos a él, puede medir él mismo su capacidad espiritual. Eso me lo hizo saber Dios en un estudio bíblico. Como que me mostró eso, me llevó a una escena donde dijo: mira, Luciano, un cristiano puede medir su capacidad espiritual. Un cristiano puede medir su capacidad de santidad. No es con un atuendo, no es con un distintivo acá, no es testificando de yo mismo. ¿Sabe cómo es, querido televidente? El tiempo que usted aguante orando a Dios de rodillas. Aquí los tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, eran como los más valienticos para eso, llamémoslo así, en ese término, para orar. Los otros, el Señor los ponía a orar y les cogía el sueño, se dormían. Así hay muchos hoy, durmiendo espiritualmente. He visto en iglesias que un líder hace orar máximo 2 minutos a la gente. Pues eso es como darle por ahí de un plato bien suculento, darle por ahí 3 cucharadas y el resto se deja ahí. Porque Dios quiere alimentarnos a través de la oración. El Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu, alimentándonos, dándonos revelaciones, sanándonos, libertándonos espiritualmente. Eso hace, eso apliqué. La oración es la que fortalece el alma triste. Aquí lo dice, el mismo Señor lo enseña. Mi alma está muy triste, versículo 34. Y lo compara como hasta la muerte, o sea que el alma como que se siente ya que desfallece. Es la oración la que fortalece un alma triste. Querido televidente, cuando usted y yo tengamos el alma triste, pongámonos a orar, dice la Escritura. Cuando estemos alegres, cantemos himnos a Dios. La Biblia tiene de todo, hermanos. Hermanos, queridos televidentes también, respetuosos, televidentes, tiene la salida para todo. Lo que hay es que estudiarla, ir a un lugar donde nos la enseñen, nos ayuden, nos dé pautas para que encontremos las revelaciones de Dios. Velar, ¿qué es velar? Es estar alerta en oración. Velar, ¿cierto? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya lo había dicho. Fueron palabras de la boca de Jesús. Fueron recomendaciones, sugerencias, si se puede decir así, para aquella persona que quiere aprender a orar. Es triste, lo he visto. Se le atribuye a un ser humano aquí en esta tierra ser dizque el representante de Cristo en la tierra, de Dios en la tierra. A mí me lo enseñaron. El verdadero representante de Dios en la tierra se llama el Espíritu Santo. Pero como hay religiones que cambian y pervierten todo lo de Dios, y es triste, lo más irónico yo creo de la vida, que es líder máximo de una religión, siendo el representante de Dios en la tierra, entre comillas, y no sabe orar. Lo he visto, o sea, no podemos negar. Es mejor la ofensa con la aprobación de Dios que el aplauso con la amistad del diablo. Bueno, seguimos. La oración es el mejor beneficio espiritual que puede recibir un ser humano. Se lo repito, querido televidente. La oración es el mejor beneficio espiritual, no económico, ojo, espiritual que puede recibir un ser humano. Es más, hasta también puede recibir beneficio económico, si hay que agregarle algo ahí. Porque yo oro a Dios, Señor, suple, Señor, dame. Y Dios hará algo, si es que uno lo pide con fe, si es que uno realmente le cree a Dios. La oración, ya lo había enseñado, la oración es el diálogo, escuche, de nuestro corazón con el Dios supremo. Eso es una oración, poner a conversar aquí. Por eso, al comienzo decía que son las palabras que hay aquí para decírselas a Dios. Lo puede uno lograr, claro, encontrar caudal sagrado. Lea la Biblia, lea los Salmos, lea los Proverbios, lea historia sagrada, y ahí usted va acumulando, ¿cierto?, un dialecto, un caudal literario sagrado para poder después ofrecérselo a Dios. Si es preciso,
Dijo Jesús en esta escena, allí antes de ser aprendido, le dijo en esa tristeza, en la oración a Dios, al Padre: si es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre Dios? Le estaba diciendo: si es posible, Dios, salva al mundo de otra manera, pero que no sea la voluntad mía, sino que sea la tuya. Eso es oración, eso es fortalecerse espiritualmente un ser humano, es a través de la oración. Gracias a Dios por este canal, gracias a Dios por este espacio, gracias a Dios porque, bueno, hay gente todavía que se preocupa porque las almas no se pierdan, porque las almas se salven, porque las almas conozcan a Cristo. Que es difícil la vida cristiana, es cierto. Aquí la escena lo muestra. Cristo tuvo que ponerse en propiciación para rescatar al mundo de la negación del pecado. El justo por los pecadores de la tierra, para que tuviéramos el cielo por gracia, gratuitamente. Querido televidente, Dios te bendiga, síganos viendo. Bueno, alguna sugerencia, ahí está mi número, llámeme, que con gusto le aclaro. Bendiciones. El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.